Hola queridos hermanos, qué bueno poder volver a encontrarnos por este medio. Quiero que podamos en esta oportunidad hacer una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Acompáñame ahí en el versículo, desde el versículo 1 al versículo 11, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios de esta manera: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa sentado con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Versículo 7 dice: déjala en paz, respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Qué relato bastante interesante, es una de las porciones que más me gusta de la palabra de Dios. Y plantea una escena que tiene muchos personajes, ¿sí? Actúan varios personajes y me gustaría que pudiéramos enumerarlos rápidamente, y lo vamos a ir haciendo en el orden de aparición, ¿sí? Tenemos en primer medida a Jesús, que es aquel que es invitado a una cena en su honor. Luego lo tenemos a Lázaro, que es el dueño de la casa y que se encontraba sentado ahí al lado de Jesús. La tenemos después a Marta, la hermana de Lázaro, y que al parecer seguía ocultándose atrás de los quehaceres de la casa, de las tareas. Luego se nos menciona a María, que dice que derramó un perfume caro. María también era hermana de Lázaro y hermana de Marta. Dice que ella rompió un frasco de nardo puro, un perfume muy costoso, sobre los pies de Jesús. Luego tenemos a Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, que hipócritamente estaba más interesado en llenar sus bolsillos más que cualquier otra cosa. Luego se nos menciona también a un grupo de judíos. Estos judíos dicen que estaban muy interesados, querían ir a ver qué pasaba con este Jesús, qué pasaba con este Lázaro que había resucitado Jesús. Y por último se nos mencionan a los jefes de los sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes eran quienes estaban recalientes porque Jesús, al demostrar el reino de Dios, al manifestar el reino de Dios, estaba poniendo en evidencia la farsa que ellos estaban tratando de sostener. ¿Cuántos personajes, verdad? Sin embargo, más allá de que existen todos estos personajes, hay uno de ellos que sobresale. Ese personaje que sobresale es María, ¿sí? María una vez más logra ser el centro de un relato y acapara la atención no solo del maestro, que en definitiva es quien importa, sino también de todos los que estaban sentados presentes en esa mesa, en esa cena que era en honor de Jesús. Es interesante que el texto aclara que esta cena no era una cena cualquiera, sino que esta cena tenía una finalidad que era honrar a Jesús. Imagino una especie de invitación a esta cena, ¿no? Algo así como: queremos compartir con ustedes la felicidad que tenemos por lo que Jesús ha hecho en medio nuestro, y queremos invitarte a celebrar una cena en su honor y gratitud al Maestro. No te quedes afuera. Vení, honremos juntos su vida y obra el jueves 20 horas en casa de Lázaro, ¿sí? Imagino algo así
esa invitación como solemos hacer nosotros cuando invitamos a un cumpleaños o un evento especial. Lo cierto es que esa cena tenía un objetivo. El objetivo de esta cena era poder honrar a Jesucristo, ¿sí? Y muchas veces pasa que nuestros cultos también tienen o deberían tener este fin, ¿sí? El poder honrar a Jesucristo, aunque no siempre pasa de esa manera. Sin embargo, en esta cena, que era una cena en la que Jesús debía ser honrado, el ambiente que existía, que había en ese momento, no era un ambiente de honra. Como muchas veces también pasa en nuestros cultos o servicios, como dijimos recién. ¿Cuántas veces asistimos a los cultos de la misma manera que asistieron algunos de los personajes que contamos, que hablamos y que escuchamos en este relato? ¿Cuántas veces nos encontramos o participamos de nuestros cultos como ese Lázaro que asiste al culto solamente para cumplir, que participa pero que no deja de ser un religioso que cumple, que viene para cumplir y tiene deseos tal vez de honrar, pero se encuentra totalmente pasivo en una actitud religiosa? Muchas veces también somos como esa Marta, una Marta que está más preocupada por las actividades, por los detalles que hacen al culto, pero despreocupados por quién es el objeto, a quién es que debemos honrar en cada culto. Esto también hace referencia a aquellas personas que se escudan tras el argumento de que hacer las cosas con excelencia es honrar a Dios. Y es verdad, es lo que creemos y es lo que perseguimos. Pero muchas veces la excelencia o el quehacer nos termina desenfocando del verdadero objetivo y a quien debemos honrar verdaderamente, que es a Dios. A veces también estas Martas son aquellos que todo lo hacen para buscar el reconocimiento de la autoridad. Quieren ser vistas por la autoridad, quieren recibir el aplauso de la autoridad, ¿sí? Son los que a veces vulgarmente llamamos chupas medias, ¿no? Pero también a veces algunos han sido como este discípulo Judas, ¿no? Que oculta sus motivaciones tras un manto de espiritualidad y piedad. En realidad lo que hay es pura hipocresía, ¿sí? Esos Judas son los que muchas veces vienen con una máscara de adoradores, de siervos, pero en realidad lo que buscan es un reconocimiento propio, es vanagloria, es ser promovidos ellos mismos. Lo peor de todo es que muchas veces estos Judas se autoengañan. Ellos mismos no se dan cuenta que las motivaciones que tienen son incorrectas. Por eso, para poder desenmascarar a estos Judas que todos llevamos adentro, debemos constantemente estar analizando y revisando cuáles son las razones por las que hacemos, cuáles son las motivaciones por las que hacemos cada cosa que hacemos, ¿sí? Y es importante constantemente, una y otra vez, humillarnos delante de Dios y reconocer que el único que merece toda la honra, toda la gloria es Jesucristo. Pero muchas veces también hemos sido como esa multitud de judíos. Se dice que esta multitud de judíos quería ver a Lázaro porque había sido resucitado por Jesús y querían ver también a Jesús que lo había resucitado. Muchas veces aquellos que vienen con esta mentalidad son aquellos que lo único que lo mueve es la curiosidad, ¿sí? ¿Cuántas veces algunos han asistido a los cultos o a los servicios con una actitud de espectadores que lo único que quieren es saciar su curiosidad, ¿sí? O que solo buscan las manifestaciones de Dios o ver las señales de Dios? Son aquellos que muchas veces van detrás de las manifestaciones de Dios, pero no van detrás del Dios que se manifiesta. Son como aquellos que van al cine o al teatro, lo único que quieren es saciar esa sed de espectáculo, ¿verdad? Son esas personas también que a veces vemos que van de una iglesia a otra, que van de un congreso a otro, van de un evento a otro, buscando saciar esa sed, pero no son personas que de compromiso, de entrega, dispuestas a pagar el precio. Lamentablemente, muchas veces también hemos sido como los jefes de los sacerdotes. Estos son los que están detrás de los números, ¿sí? Son aquellos que llevan las estadísticas de la iglesia, ¿sí? Y están constantemente comparándose a ver cuántos miembros tiene tu iglesia, cuántos miembros tiene mi iglesia,
¿Cuántos asistieron esta vez al culto? ¿Cuántas personas van a tu grupo de crecimiento? ¿Cuántos son los que van a mi grupo de crecimiento? Y constantemente están en una comparación y entran en una especie de competencia que es totalmente destructiva. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte y quiero que nos hagamos es, realmente, ¿cuántas veces somos como María? ¿Cuántas veces somos como la única persona que realmente tuvo una actitud de honra a Jesús en esta cena? Quiero que analicemos rápidamente la actuación de María y el resultado de su actitud. No hay dudas que la única persona que resalta, que sobresale en esta escena es ella. Ahora, ¿qué es lo que hizo María? La respuesta más simple o más simplista podría ser que lavó los pies de Jesús con un perfume muy caro y lo secó con sus cabellos. Ya con eso realmente tengo que sacarme el sombrero y reconocer que lo que María hizo fue un acto grandioso y muy profundo. Pero quiero que resaltemos tres cosas que están implícitas en este acto de adoración de María y que nos pueden ayudar a tener una adoración más profunda hacia Dios. En primer lugar, quiero hablarte de lo que es el precio de la adoración. Como dijimos, el hecho de que María haya derramado un perfume tan caro a los pies de Jesús nos habla de lo que significaba Jesús para ella. La regla dice que nadie da un solo peso por alguien que no valga la pena. ¿Sí? Una de las formas de poder comprobar o de poder medir la honra de una persona hacia otra o de una persona hacia Dios es observando cuánto esa persona está dispuesta a dar por el otro. ¿Sí? Pero no hablo solamente en cuestión de dinero, sino muchas veces también hablando en cuanto al tiempo que estamos dispuestos a dedicar, el esfuerzo, la atención que le damos. En una oportunidad el rey David, en la que la vida de la nación dependía de su adoración a Dios, dice que se cruzó con un terrateniente y este terrateniente le dijo: rey, te ofrezco este lote, te ofrezco estos bueyes para que vos puedas ofrecer el holocausto a Dios y no vas a tener que pagar un solo peso por esto. Sin embargo, es sorprendente la respuesta de este rey que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David le dijo: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, que no me haya costado nada. La adoración, querido hermano, implica pagar un precio. Implica morir a nosotros mismos, dejar que Él viva en nosotros. Implica dejar de lado en un segundo lugar nuestros intereses y estar dispuesto a todo por Él. Implica estar atentos a cada uno de nuestros pensamientos, a que cada uno de nuestros pensamientos, a que cada una de nuestras declaraciones y acciones lo honren solamente a Él. En segundo lugar, quiero hablarte del tiempo de la adoración. Dijimos primero el precio de la adoración, ahora quiero hablarte del tiempo de la adoración. Algo que se encuentra implícito en el tipo de perfume que María derramó a los pies de Jesús es lo que podríamos decir la previa, ¿sí? O lo que podríamos denominar un estilo de vida, ¿sí? Se dice que el costo de este perfume, de este medio litro de nardo puro, equivalía más o menos a un año de trabajo, al salario de todo un año de trabajo. Eso quiere decir que la adoración que María ofreció a Jesús fue el producto de mucho tiempo, de una preparación de mucho tiempo. De hecho, ahí en el versículo 7, Jesús le dice a Judas, le dice, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Esto habla de una preparación previa, esto habla de que la adoración no es un hecho, un evento puntual, ¿sí? Esto implica de que nuestra adoración no es solamente en nuestros cultos, las canciones que cantamos, sino que habla de que lo que nosotros hacemos en el culto, esos momentos de adoración con canciones, son el resultado de toda una vida de adoración, ¿sí? Esto implica que la adoración no es un evento, sino que es una forma de un estilo de vida, ¿sí? Y lo que nosotros vivimos en los cultos es en realidad una forma de manifestar la adoración. María
de hecho en ningún momento usó música, en ningún momento cantó, y sin embargo hizo uno de los actos de adoración más profundos y más grandiosos que se registran en la palabra de Dios. Tenemos que entender que nuestra adoración en los cultos o servicios son el resultado de una vida de adoración. El efecto que la adoración comunitaria, la adoración en la iglesia tenga en el mundo espiritual va a depender de que nosotros vivamos día a día en adoración en honor a Dios. Si solo percibimos la adoración como algo eventual, entonces nunca vamos a experimentar el poder que conlleva la adoración genuina. No cometamos el error, queridos hermanos, de pensar que la adoración empieza y termina en un culto. Dijimos en primer lugar el precio de la adoración, ¿sí? El costo que tiene la adoración. Dijimos en segundo lugar, hablamos del tiempo de la adoración. Y en tercer lugar quiero hablarte de la extravagancia de la adoración. Tal vez en esta oportunidad convenga definir lo que significa extravagante, ¿no? El diccionario lo define como algo fuera de lo común, o algo que es tan raro por ser excesivamente original. Y sin duda creo que esa definición coincide con el acto de adoración que María ofreció a Jesús. Ella realmente debió salir de lo común, debió romper parámetros sociales muy rígidos para hacer lo que hizo. En una cultura como era la judía en ese momento, los que se sentaban a la mesa, los que disfrutaban de una cena como esta eran los hombres, y las mujeres eran aquellas que debían servir a los hombres. Pero era impensado, era imposible que una mujer tuviese permitido irrumpir de la manera que María lo hizo y hacer lo que hizo en medio de una cena, ¿sí? Sin embargo, María no le importó lo que pensaba la gente. Esto me hace acordar a una de las historias que nos contaba un misionero amigo nuestro que se encuentra con su esposa en Asia, y él nos decía allí en un país musulmán que la mujer tiene como el valor de un objeto de propiedad del hombre. Y muchas veces comiendo con vecinos, con amigos de ahí, de esas naciones, y estando presente su esposa, que era la que servía la mesa, algunos de ellos le decían delante de ella: mirá, si vos podés vender a tu esposa, con la plata que te dan por ella podrías tener 2 o 3 mujeres más, ¿sí? Te cuento esto para que dimensiones lo que María tuvo que hacer, lo que María tuvo que romper socialmente, los esquemas que tuvo que romper, y que a ella no le importó nada, no importó qué es lo que iba a decir la gente sobre ella. Solo le importó honrar a Jesús y adorarle a Él. Lo hizo de una manera diferente, original y creativa. ¿Cuánto debemos aprender, ¿no? del acto y la actitud que tuvo María para adorar a Dios? Su único interés era honrar verdaderamente al Señor Jesucristo. Para ir terminando, quiero que podamos hablar del resultado de la adoración de María. Cuando nosotros adoramos a Dios de esta manera y hacemos la adoración estilo de vida, vamos a poder experimentar cosas que solamente están reservadas para los verdaderos adoradores. En Juan capítulo 4 se nos dice que el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Es interesante porque nunca dice que Dios busca adoración. Lo que Él busca es adoradores. Ese es un tema muy interesante y profundo que podríamos hablar en otra oportunidad. Pero quiero mencionarte esto porque esto cambia la perspectiva acerca de la adoración. Porque si lo que Dios busca es adoración, entonces con lo que hacemos en nuestros cultos, con cantar alguna canción de vez en cuando, alcanzaría. Pero lo que le atrae, lo que atrae al Padre, lo que el Padre está buscando, son personas que vivan la adoración continuamente. Por eso la única que llamó la atención de Jesús en esa cena fue María, y fue a causa de su adoración. Pero además hay un dato interesante que agrega ahí el autor, que tal vez pasa un poco desapercibido, pero que es digno de prestar atención. Esto se encuentra en el versículo 3. El versículo 3 dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro,
que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esto que dice al último es aquello que quiero llamar tu atención. Se dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume que derramó María, ¿sí? Esto es espectacular. Significa que nuestros actos de adoración tienen el poder de afectar la atmósfera, el ambiente de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestro lugar de trabajo, de estudio, de cualquier lugar en el que nosotros nos movemos. Pero debemos entender que esto no sucede por arte de magia, ¿sí? Sino que es un resultado de vivir la adoración como un estilo de vida. Porque eso es lo que atrae al Padre, no la adoración, sino los adoradores que adoran en espíritu y verdad. Y cuando el Padre es atraído, es su presencia, es su poder la que transforma, la que modifica y la que cambia los ambientes. Tengo tal vez varios testimonios para contarte acerca de este principio, pero quiero contarte uno muy rápidamente. Hace muchos años, dirigiendo la adoración en un culto en Córdoba, en la iglesia donde asistíamos, recuerdo que estábamos allí cantando y el ambiente era muy pesado, se sentía la opresión en el ambiente, y de repente, mientras dirigía, comencé a preguntarle a Dios qué es lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, que este ambiente estaba tan pesado, de tanta opresión. Y de repente ahí el Espíritu comenzó a hablarme y me mostró que había un espíritu de brujería, un espíritu de hechicería. Y a medida que me lo iba mostrando, me iba guiando a reprender. El tema es que, claro, como estábamos en medio de ya lo que solemos hacer en los cultos, las canciones lentas, es impensado en un programa normal que en ese momento uno se ponga a hacer guerra espiritual. Así que al principio me resistí, pero llegó un momento en el que ya no pude resistirme más ni mantenerme callado. Así que comencé a reprender este espíritu, y mientras lo hacía, mis ojos comenzaron a fijarse en una señora que aparentemente estaba en una posición de adoración a Dios, ¿sí? Mientras reprendía, los músicos comenzaron a acompañarme, y algunos hermanos también estaban recibiendo discernimiento acerca de esto, ¿no? Una vez que empezamos a reprender, a hacer guerra espiritual, de repente esta mujer bajó sus brazos, tomó su bolso y se fue. Salió por la puerta de la iglesia. En el momento que esta mujer pasó la puerta de la iglesia, saliendo hacia afuera, la atmósfera del lugar cambió completamente. De repente una atmósfera, un ambiente de gozo, un manto de gozo se derramó sobre los hermanos, y toda la congregación estalló espontáneamente en ovación a Dios. Al terminar el culto, esa mujer volvió con una bolsa que contenía utensilios que utilizaba para practicar la brujería. El fin de ella era poder entregar su vida a Cristo y entregar esos utensilios que habían sido consagrados al diablo, ¿sí? Fue tremendo poder ver cómo la adoración, cómo lo que nosotros podemos hacer a través de la adoración, cuando nosotros entendemos que la adoración es un estilo de vida y después lo volcamos en actos puntuales de adoración, Dios puede transformar atmósferas, Dios puede cambiar personas, Dios puede impactar vidas, ¿sí? Dios está buscando, querido hermano, adoradores como María, adoradores que adoren en espíritu, en verdad, que estén dispuestos a pagar el precio de la adoración, que entiendan que la adoración es un estilo de vida, ¿sí? Que no es un evento puntual. Aquellos que sepan, que se animen a salir de lo común y poder adorar a Dios de manera creativa, ¿sí? Él quiere invadir tu vida con su presencia y transformar tanto tu interior como todo lo que te rodea. Ahora la pregunta que hay que responder es: ¿qué decisión vas a tomar con respecto a esto? Padre, yo bendigo a mis hermanos, gracias por su vida. Padre, yo te pido que tu palabra impacte en ellos, Señor, que dé fruto. Señor, en esta hora te pido, Espíritu Santo, que vos estés trayendo convicción acerca de la necesidad de ser adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Que podamos llevar un estilo de vida de adoración.
Señor, que tengamos la capacidad de salir de lo común y con nuestra creatividad poder adorarte, pagando el precio que implica la adoración. Y sé, Señor, que vamos a ver cielos abiertos, que vamos a ver atmósferas transformadas, que vamos a ver cómo vos te manifestás en medio de la adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Querido hermano, te bendigo y nos vemos en un próximo video. Eres la fuerza que